Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Bienvenido a mi canal de estadística con el profe Toledo. En este capítulo vamos a ver tipos de variables en estadística. En específico nos vamos a centrar en dos tipos de variables que son las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Vamos a ver qué son, vamos a ver algunos ejemplos, algunas observaciones sobre estas variables, algunas cositas que hay que considerar por ahí, y también vamos a hacer un ejercicio relacionado con este tópico. Dicho eso, entonces, iniciamos. Primero tenemos las variables cualitativas. Esta es la definición del libro. Dice, comprende las etiquetas o nombres que se usan para identificar un atributo de cada elemento. Traducido al español sería, una variable cualitativa es una cualidad, por lo tanto ustedes la van a ver dentro del registro. Imagínense una planilla de cálculo, por ejemplo, en el cual yo ingreso por fila la etiqueta de la variable y la etiqueta es un nombre. Por lo tanto, va a representar una cualidad, no un número. Ejemplo, podría ser color favorito y los individuos, ¿cierto? Dicen cuál es su color favorito. Si alguien dice azul, entonces ingresa la palabra azul. Eso significa entonces que es una etiqueta o un nombre, que bien que está identificando un atributo. En este caso, el color favorito del individuo. Dentro de las variables cualitativas hay dos tipos. Está la variable ordinal o ordinales o las nominales. Hay una diferencia que tiene que ver con la etiqueta. Si la etiqueta o los niveles de la variable tiene orden, se llama ordinal. De ahí viene el nombre. Van a haber ciertas etiquetas que tienen orden. Por ejemplo, uno podría tener alguna etiqueta relacionada con eh, bajo, medio, alto. Supongamos que estamos clasificando algo y las etiquetas son bajo, medio, alto. Esas etiquetas son jerárquicas porque están indicando que algo está siendo clasificado en un nivel, en otro y en otro. Yo no las puedo escribir de distintas formas, o bien van de bajo a medio alto, o sea, de bajo a alto o de alto a bajo. No las puedo intercalar porque no tendría sentido. Eso sería entonces una variable que es ordinal. En el nominal, en cambio, las etiquetas no generan orden. No hay orden entre ellas, yo las puedo desarmar y no habría ningún problema. Por ejemplo, con la variable color favorito que mencionamos al inicio, el color favorito, yo puedo decir azul, rojo, negro, verde, y da lo mismo como la escriba. La puedo colocar en orden alfabético si quiero, pero eso no indica jerarquía, solamente un orden alfabético. O bien las puedo escribir, ¿cierto?, en escala de colores, eso tampoco es jerarquía, simplemente es un nombre. ¿Ok? Decir azul no significa mejor ni peor, y no significa ni primero, ni segundo, ni mayor, ni menor. A eso se refiere con que sea nominal. Acá hay una nota, dice a las etiquetas, perdón, de una variable cualitativa se les puede asignar un número. Yo le puedo colocar un número en vez de escribirlo, y de acuerdo con esto se pueden diferenciar entre variables dicotómicas y politómicas. Entonces vamos a ver qué es lo que significa eso. Acá tenemos un ejemplo. En el ejemplo preguntan si tiene empleo, y la respuesta es no y sí. Esta es una variable de tipo cualitativa, es una cualidad porque la respuesta es no o es sí, pero es nominal porque no hay jerarquía. Si yo digo no o sí, dependiendo, bueno, yo puedo tener alguna especie de impresión previa, pero no hay jerarquía en la respuesta. Quizás tener empleo sea bueno o sea malo, como uno lo vea, pero eso no está indicando jerarquía. Es simplemente no y es sí. Ahora, a esa variable se le asignó un 0 y un 1. Eso se llama dicotomizar. Dicotomizar es asignar un valor, bueno, la palabra dicotómica hace referencia a dos. Aquí tenemos dos clases, y esas dos clases, o esas dos etiquetas, están recibiendo un número, en este caso el número 0 y el número 1. Generalmente se usa el 0 y el 1, y voy a mostrar por qué. Porque alguien podría decir, bueno, pero ¿por qué no puedo usar 1 o 2? Créanme que usar el 0 y el 1 es mejor, y lo voy a mostrar con un ejemplo. Supongamos que tenemos esa respuesta. 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Esa respuesta está dicotomizada y se relaciona con la variable tiene empleo. Los ceros son los no y los unos son los sí. Ahora, ¿qué puedo hacer con eso? Si ustedes se fijan, aquí la variable se ha dicotomizado y yo, por ejemplo, podría intentar calcular un promedio. No hemos entrado en el concepto de promedio, pero ya lo conocemos, ¿cierto? Y si no,
Sacar un promedio es sumar los datos y dividirlo por la cantidad de datos. Esa es una definición, en realidad esa es la fórmula del promedio y es lo que vamos a hacer. Ahora, la pregunta sería, ¿tiene sentido calcular un promedio? ¿Por qué hago esa pregunta? Porque piensen que lo que estamos trabajando son cualidades. Bien, no son números. Lo que pasa es que las cualidades fueron cuantificadas. Se le asignó un número. Entonces veamos si tiene sentido calcular un promedio. Podría ser que no. Hacemos el cálculo y la respuesta es sí. Porque, por ejemplo, si sumamos, ustedes se fijan 0 más 1 más 1 más 0 más 0 más 1 más 1 más 1 nos da 5. El 5 estaría indicando la cantidad de personas que tienen empleo. Porque si ustedes recuerdan, el 1 es sí. Así que estoy sumando 5 sí. Bien, entonces tengo que hay 5 personas que tienen empleo. Y luego tomo las 5 y las divido por 8, porque esa muestra tiene 8 datos. Si ustedes los cuentan, hay 8 respuestas. Así que nos queda 5 octavos. Y el 5 octavos nos da el valor 0,625. ¿Qué es lo que significa ese valor 0,625? ¿Se puede interpretar? Y la respuesta es sí. Porque el promedio que nosotros calculamos en este caso, en estadística, se llama proporción. Lo que nosotros estamos calculando es una proporción. Estamos calculando cuántos casos son favorables, o sea, cuántas personas tienen empleo dentro del total de personas que se les preguntó si tenían empleo o no. Entonces aquí tenemos 5 de 8. Por lo tanto, esa proporción está indicando la cantidad, ¿cierto? La proporción, perdón, de personas con empleo. Entonces aquí abajo dice, la proporción de personas con empleo es de 0,625 y uno puede interpretarlo luego como un porcentaje, haciendo referencia a este conjunto de datos, pero uno podría decir que dentro de este conjunto de datos o de esta muestra, el 62,5% de los individuos tiene empleo. Vimos entonces un caso de dicotomización. ¿Y por qué es importante colocar 0 y 1? Piensen si hubiera, por ejemplo, en vez de 0, 1, 1 y 2. Al sumarlo, eso no nos da nada. Nos da algo que un número que en realidad tendría que ajustarse para saber cuántas personas tienen empleo o no. Entonces, lo mejor es trabajar con 0 y 1 y eso se llama dicotomizar. Bien, vamos con el segundo ejemplo. Acá tenemos una variable que se llama nivel de estudio. El nivel de estudio dice sin estudio, básica o primaria, media o secundaria, técnico profesional, superior o universitario. Esta variable es de tipo cualitativa, es una cualidad, pero es una cualidad ordinal. Sus niveles, su etiqueta están ordenadas. El nombre de la etiqueta tiene relación con la cantidad de años de estudio. Si ustedes se fijan, parte desde sin estudio, o sea, prácticamente podría ser 0 años de estudio. Luego pasa por básica, media, técnico superior. Bueno, ahí se va a entender de que el que estudió media o secundaria estudió más años que básica y el superior también que el resto. Y así sucesivamente pueden hacer la comparación. Acá si yo desordeno la etiqueta, yo las cambio y no las dejo en el orden de menor a mayor o de mayor a menor, esto no tiene sentido. Por lo tanto, es una variable que tiene jerarquía en las etiquetas y esa la hace entonces ordinal. En este caso, lo que se hizo fue politomizar la variable. ¿Qué es lo que significa eso? Que se le asignó un número, pero se llama politómico porque son más de dos niveles. En el caso anterior vimos que era dicotómico porque eran dos. En este caso tengo más de dos niveles. En realidad acá hay 5 niveles. Eso hace entonces que la variable se pueda politomizar. ¿Qué es politomizar? Vuelvo a repetir, es colocar un número. En este caso, el número parte desde 1 y no desde 0. ¿Por qué? Porque el 0,1 se usa solamente para lo dicotómico, porque cuando yo mido una variable dicotómica, el 0 representa lo que no me interesa medir o lo que no estoy midiendo, y el 1 es lo que estoy midiendo. En el caso anterior, ante la pregunta si la persona tenía empleo o no, lo que a mí me interesaba medir eran las respuestas sí. Entonces, a la respuesta sí, yo le daba el 1. Y claro, al sumarla me da la cantidad de personas que tienen empleo y al dividirla por el total me da la proporción de personas que tienen empleo. En este caso, tengo muchos niveles, por lo tanto, colocar el 0 no tiene ningún sentido, así que se coloca desde el 1 en adelante. Entonces aquí lo colocamos 1, 2, 3, 4, 5 y tenemos entonces nuestra variable que es politómica. Un ejemplo, ahí tenemos datos
2, 3, 3, 5, 4, 5, 5, 5. Esa variable se dice entonces que fue politomizada. ¿Ok? La variable se ha politomizado y esos números representan el nivel de estudio que está en el lado izquierdo. Ahora, una pregunta que uno se podría hacer es que si tiene sentido calcular un promedio acá. Vimos que en la parte anterior sí tiene sentido porque el promedio es una proporción y me estaría indicando la proporción de personas que tienen empleo. En este caso, ¿tiene sentido hacer eso? La respuesta es no. Fíjense qué pasa si yo calculo el promedio. Acá el promedio, bueno, la suma me da 32, que es algo que no puedo interpretar, porque simplemente son la suma de los órdenes que están ahí, de la jerarquía o de la etiqueta. Y al sumar me da 32 dividido en 8, eso me da 4. Y si yo lo interpretara, me diría que el promedio del nivel de estudios técnico profesional, eso está completamente malo. No tiene ningún sentido. Es más, si uno observa ahí el conjunto de datos, se da cuenta, por ejemplo, que el 4 aparece una sola vez, no hay valor 1, el valor más repetido es el 5. El número 4 solo me dio, porque es un promedio de las cantidades, pero las cantidades acá no tienen sentido. Acá no hay una proporcionalidad entre los valores. Por ejemplo, para que se entienda, alguien que estudió media no quiere decir que haya estudiado 3 veces más que alguien sin estudio, porque la etiqueta de media es 3 y la etiqueta de sin estudio es 1. Eso no tiene ningún tipo de sentido. O alguien que estudió técnico profesional, que tiene un 4 estudió el doble de alguien que estudió básica o primaria. No tiene sentido. Por lo tanto, este cálculo está mal. Este cálculo no se debería hacer. Yo lo muestro solamente como un ejemplo, pero está mal. Ahora, la pregunta que queda entonces, bueno, ¿qué es lo que se podría mostrar acá que tenga sentido? Algo que se pueda interpretar. Y acá hay un spoiler porque no se ha visto aún el tema de los cálculos de los descriptivos, pero ustedes pueden, por ejemplo, hablar sobre la moda. La moda es el dato con mayor frecuencia. En este caso, es la etiqueta con mayor frecuencia. Si ustedes miran el conjunto de datos, en la parte de arriba, se dan cuenta que el 5 es el número más repetido. Por lo tanto, algo que sí tiene sentido y que es muy útil es decir, bueno, el nivel de estudio con mayor frecuencia entre los individuos es el universitario. Y tenemos una visión, algo que es mucho, que es real, que se puede reportar y que está relacionada con el conjunto de datos. Otra cosa que podrían hacer es calcular la proporción de veces, o la proporción en realidad, con la que aparece cada una de las etiquetas. Por ejemplo, el 2 tiene proporción 1/8, porque aparece una sola vez entre 8. El 1 que me lo salté tiene proporción 0 porque no aparece. El 3 tiene proporción 2/8, un cuarto, 0,25. O sea, el 25% de los individuos tiene estudio de nivel medio o secundaria. El 4 tiene proporción 1/8 y el 5 tiene proporción 4/8, porque hay 4 de 8. 4/8 es un medio, o sea, el 50% de los individuos tiene un nivel de educación superior. Bien, ahí ustedes se fijan la utilidad de ciertas medidas estadísticas en algunos casos y en otras no. Entonces, ahí vimos el caso de lo que es dicotomizar y politomizar.